es el lugar donde Dios ponía sus pies. La palabra para estrado es caporé del hebreo y quiere decir la cubierta que estaba puesta sobre el arca. Y tanto la cubierta como el arca del pacto formaban lo que nosotros conocemos como el propiciatorio. En ese lugar era donde el sacerdote, una vez que ofrecía sacrificio en el altar del holocausto, en los atrios, entraba y cuando estaba parado frente al velo, rociaba 7 veces el velo con la sangre de ese sacrificio, y con la sangre que quedaba luego entraba y la rociaba sobre el propiciatorio. Yo quiero hoy que usted haga un viaje conmigo por el tabernáculo. El tabernáculo me habla cosas hermosas, cosas que aún la iglesia necesita conocer y entender, y hay verdades que están ahí, verdades que nosotros necesitamos conocer. El lugar del arca es el lugar de la presencia de Dios. Y sabe algo, es el tiempo de acercarse al trono, es el tiempo de acercarse a la silla de misericordia. Es el tiempo de que la palabra que está escrita, que dice acercaos confiadamente al trono de la gracia, sea una verdad. Porque aunque usted y yo muchas veces hablamos de que venimos a su presencia, ¿cómo nos cuesta realmente salir convencidos nosotros mismos que hemos estado con Él? La iglesia necesita de verdad una sacudida. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que está a su lado, necesitamos ser sacudidos. Mire, Dios es un Dios de diseños, porque Él es un Dios de orden. Él le dio a Moisés un diseño. Le dio el diseño del tabernáculo, que constaba de 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de esos lugares tenían, por decirlo así, muebles específicos que estaban trayendo un mensaje para el pueblo. En el lugar de los atrios, yo necesito que usted me ponga atención para que usted empiece a descubrir un montón de cosas de su vida. En el lugar de los atrios, en ese lugar se encontraba el altar del holocausto. Era el lugar donde la mayoría de la gente entraba, porque todo el pueblo tenía acceso. Es como decir, toda la gente que pasa y entra por allá afuera, que pasa por afuera. Era el lugar que estaba más afuera. Pero ese lugar tenía 2 elementos o 2 muebles que eran vitales y estaban dando un mensaje poderoso. En lo que es el altar del holocausto, en ese lugar el pueblo venía a sacrificar. El pueblo traía su ofrenda, se la daba al sacerdote, él sacrificaba, él presentaba esa ofrenda. Pero lo más impactante de esto es que era el lugar, y póngame atención, donde se escuchaba mucho el balido de las ovejas. Es el lugar donde está la multitud. Es el lugar donde está la mayoría. Es el lugar donde todo el mundo puede ir. Pero el asunto aquí es entender que Dios hoy nos está haciendo un llamado. Y aunque no nos encontramos y nos topamos físicamente con este altar del holocausto, usted y yo todos los días de nuestra vida estamos tropezándonos con Él cada vez que venimos a su presencia, porque Dios nos está llamando a sacrificar y Dios nos está llamando a morir. Pero ¿sabe qué? Es el lugar donde más se oye el balido de las ovejas. Porque cuando Dios te llama a sacrificar y donde Dios te llama a entregar, más de uno prefiere salir llorando y seguir llorando y seguir llorando porque no está dispuesto a entregar lo que Dios le ha pedido. Venimos al culto, venimos a la iglesia y decimos estuve en la presencia de Dios. Yo le voy a asegurar una cosa, cuando termine el mensaje usted va a analizar cuántas veces usted ha estado en esa presencia. Porque qué fácil hablamos a veces, pero qué poca evidencia hay de haber estado con Él. Porque eso se nota, mi amado. Eso se nota. El asunto es entender que nosotros no solo hemos sido llamados a morir, sino hemos sido llamados a resucitar juntamente con Él.
Nos sabemos el texto de memoria. Contigo estoy juntamente crucificado. Y decimos con Él hemos resucitado. Y déjeme decirle algo. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, dice la Escritura que Él volvió en el poder de la resurrección. Porque el Señor, antes de haber muerto en el Calvario, Él ya había muerto. Cuando Él se dio todo y rindió todo su ser a una obediencia perfecta. Y entonces, hablar de morir a nadie le gusta. Es como la gente pide la unción. ¿Y usted sabe para qué es el ungimiento? Se ungen a los que se van a morir, a los que han muerto. La gente quiere cosas sin entender el trasfondo de las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor nos llama a morir, tenemos a nuestro alrededor mucha gente que pasa años en agonía. Estoy en la cruz, pero aquí sigo llorando. Estoy en la cruz, pero aquí sigo. Hermano, ¿cuánto tiempo más, y hermana amada, vas a estar en la condición de agonía cuando Dios lo que quiere es que entres en un tiempo de morir a tu yo? Sabe, Dios tiene humor. Y yo me acuerdo que una vez el Señor me llevó a tener una experiencia sobrenatural. Y en esa experiencia el Señor me paró, mire, a un borde de un acantilado, era un precipicio. Y había una fila tremenda detrás de mí. Y el Señor me dijo: te he traído a este punto de tu vida para que tú les enseñes a todos los que vienen atrás a morir. Y yo le dije: qué raro ministerio. Y me dijo el Señor: primero tienes que lanzarte tú y morir tú a tus sueños y a muchas cosas, para que entonces puedas llevar a otros al punto que yo quiero llevarlos. Santo Dios. ¿Sabe? Hay gente todavía viviendo en sus pasiones y deseos, ¿cierto o no? Yo los veo a ustedes ahí y ustedes tal vez dirán: pero hermana, ¿qué ha venido a hablar usted hoy? ¿Sabe lo que yo he venido a hablar de parte de Dios? Y sé que es de parte de Él. He venido a decirle: hay una puerta de acceso abierta. Hay un camino que Él preparó. Pero tú necesitas accesar ese camino para que puedas ver lo que Dios sí tiene para ti. Gente con el viejo hombre manifestado, con rótulos de cristiano, pero no afectan en nada el reino de las tinieblas. Gente que puede decir: voy a la iglesia. Mujeres que se pueden levantar y decir: pero ¿qué están entonces afectando? Porque no se trata de cuánto nombre y de cuánto rótulo tú tengas, sino cuánto es tu influencia, tu radio de acción, tu jurisdicción, hasta dónde llega todo lo que Dios te ha entregado a ti. Lo que afecta el reino de las tinieblas, y ya que hay varones aquí, lo voy a hablar también, son hombres y mujeres que caminan bajo el poder de la resurrección. Gente que camina bajo el poder de la resurrección. En los atrios también estaba el lavacro o la fuente de bronce. Esta había sido hecha, ¿sabe de qué? Del espejo de las mujeres. Representa la palabra, que es el espejo. Los sacerdotes tenían que pasar por ahí antes de seguir más allá al lugar santo. Tenían que lavarse las manos, y Dios hoy le está pidiendo a la iglesia completa: tienes que pasar por el lavacro, porque cuando tú te expones a mi palabra, que es un espejo, puedes ver cuánto de mi diseño hay en ti y cuánto te hace falta. El lavacro es necesario, porque nosotros no podemos ir más allá si no nos lavamos. Amén. Dios quiere limpiar tus manos y tus pies. Él quiere realmente lavarte de toda inmundicia. No se puede ir al lugar santo con cosas de los atrios. ¿Sabe? Yo me atrevo a decir que hoy en día la mayoría de las congregaciones ni siquiera han pasado del altar del holocausto. Yo me atrevo a decir que muchas cosas no se han logrado porque precisamente Dios nos dejó un diseño, nos dejó un modelo.
algo que era sombra, simplemente algo que está en el cielo, que Él plasmó en el corazón de un hombre para que lo ejecutara, pero nos dejó todo un mensaje. Y no hemos podido entender por qué nosotros necesitamos, hoy somos ese tabernáculo. Usted y yo somos ese tabernáculo. En usted y en mí se tiene que ver reflejado. Todos estos muebles que estuvieron en ese lugar tienen que ser representativos y tienen que influenciarle su vida. Mujer, usted tiene que pasar ese proceso. Dios te quiere levantar como un arma poderosa y hacerte llegar más allá del velo, donde verás cosas maravillosas, pero necesitas ver a Dios actuar en ti. Aleluya. Entonces, cuando nos reflejamos en la Escritura, realmente somos confrontados. Y sabe que hay algo que me llamó poderosísimamente la atención. La entrada a los atrios se le llamaba el camino. La entrada al lugar santo se le llamaba la verdad. Y la entrada al lugar santísimo se le llamaba la vida. Por eso fue que nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque todo ese modelo estaba en Él. Y Él lo estaba plasmando sobre la tierra para que usted y yo siguiéramos también sus pisadas. Y ¿sabe qué cosa más tremenda? Porque conforme se avanzaba en el tabernáculo, las puertas se iban haciendo más angostas. Para venir a la iglesia todo el mundo puede venir, pero como que para servir en un ministerio el asunto se le puso más duro. Como que para estar arriba todavía más angosto. Porque hay exigencias, hay demandas, hay cosas que Dios sí te va a pedir. Y mire, hay cosas que son para todos, pero hay cosas que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Todos queremos de todo, pero no todos queremos pagar el precio. ¡Qué tremendo! Había un lugar entonces donde no todo el pueblo podía ir. Y este lugar estaba reservado a los levitas y a los consagrados. Y era el lugar santo. Yo voy a decirle algo. Hay lugares que son para las multitudes, pero hay lugares que son para la gente que se ha dispuesto a caminar a la manera de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si a usted hoy en la noche el Señor le dijera: nada de lo que tú me has pedido te voy a conceder? ¿Usted seguiría fiel viniendo a la iglesia? Si usted supiera que Dios no va a concederte nada, ¿sabe qué pasaría? Muchas iglesias quedarían vacías. Tal vez, Pastor Octavio, se te diezmaría mucho el pueblo. Y quedarían vacantes los instrumentos, el púlpito, porque el problema es que el corazón de multitud te lleva a ir detrás de los panes y los peces. Y el problema es que si tú no ves remuneración y no ves respuesta, como que la fidelidad y lealtad medio se te mueve. ¿Sabe que nosotros le servimos a Él por gratitud? Por lo que Él es y no por lo que hace. Por eso es que necesitamos ir más allá. Porque estas actitudes se ven en la gente que vive en los atrios. Y entonces ahí oímos, a mí una vez el Señor de verdad que me preguntó: hija, ¿tú qué quieres ser? Ministro de atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Y yo me puse a analizar. En los atrios solo escuchamos la queja de las ovejas. Yo quiero ir hasta el lugar santísimo y conocer el poder de la sangre allá y conocer otra dimensión. Y yo le digo algo: Dios quiere llevarte a otra dimensión. Si has pasado una
semana recibiendo impartición, yo no creo que sea simplemente para tenerte en una costumbre de todos los años, de una semana de damas, sino más bien porque Dios quiere hacer algo contigo y romper la tradición y quebrar la costumbre, y que sea Dios llevándote a otra cosa. Pero las cosas tienen que cambiar. Y en el lugar santo, que es el lugar de la verdad, hay 3 muebles maravillosos. La mesa con los panes de la proposición, está la menorá o el candelabro, y está también el altar del incienso. Estos son niveles de revelación. Por eso es que a uno la gente le dice: yo la verdad es que tengo 10 años en la iglesia y no sé para qué me llamó Dios. ¿Usted conoce a alguien así? Hay gente que a mí se me arrima y me dice: pastora, póngame la mano y dígame para qué me llamó Dios. Ay, Dios amado. ¿Sabe que nosotros no podemos seguir siendo del montón? Los que vamos más allá, sabemos que hay un grado mayor de consagración, es cierto, pero sabemos que en ese lugar no entra cualquiera. Sabemos que en ese lugar es donde el Señor nos va a dar una revelación tan rica y tan poderosa, que qué importa el precio que tú tengas que pagar. Dios está formándote el carácter. Gente que dice: ya oré un mes y no vi nada, entonces ya no oro. Déjame decirte que si tú oraste desde los atrios, por supuesto que seguirás orando toda la vida. Porque una cosa es orar en los atrios, que ahí lo que se hace es queja. Ayúdame, pastor, visítame, abrázame, pastor, úngeme, pastor. Y no que sea malo. Los pastores hemos sido puestos, pero ¿sabe algo? El problema es que la iglesia cayó en una costumbre que no es sana, porque la tienen una codependencia que no la deja desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Eso es lo que pasa. Es más fácil buscar al siervo o a la sierva que oren por mí, porque ellos son los que se desvelan. Yo duermo a pierna cruzada, yo no me preocupo. Ahí está el grupo de intercesión. Y las hermanitas que van a hacer visita, pues que me levanten las manos. La gente necesita crecer. En la mesa donde estaban los panes de la proposición o los panes del propósito, hay quienes nunca se han comido los panes del propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Toda la vida se comieron los panes del enemigo. Yo voy a explicarle algo en esta hora. Así como existen diseños de Dios, hay antidiseños del enemigo. Cosas que el enemigo preparó para que tú nunca alcanzaras lo que Dios diseñó para ti. Entonces, si tú no te comes el pan del propósito en tu vida, simplemente el enemigo te estará alimentando con panes de amargura, panes de dolor, panes de maldición, panes de iniquidad. ¿Con qué has estado alimentado? A estas alturas, recordándote el dolor de hace 10 años, a estas alturas con una raíz terrible de amargura, a estas alturas con una serie de cosas que ya debieron de haber sido sanadas en tu vida. Que en ese lugar santo estaba también el candelero de oro. Entonces no solo la mesa de los panes, donde tú te topas con el propósito para el cual fuiste llamado, sino que cuando tú te topas con el candelero, con la menorá, esta representa varias cosas. Representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, representa a la iglesia también. Y le voy a decir algo: el candelero era hecho de oro puro, sin mezcla, labrado a martillo. Entonces yo entendí, yo dije: Dios, tú no quieres mezcla en mi vida. Hay gente que hoy sí quiere y que mañana no. Hay gente que tiene una moral elástica que a veces sí quiere y a veces no.
Y para cerrar con broche de oro, el Señor dice: te lauro a martillazo limpio. Y agarro mi palabra y te doy por aquí y te doy por allá. ¿Sabe que cuando yo llego a una iglesia o estoy en el culto y la palabra no me confronta, yo me preocupo? Yo voy a hacerme un examen de conciencia. Yo digo: Señor, tú hablas siempre. Y tu palabra es ese mazo que me forma. Tu palabra es ese mazo que me impacta. Tu palabra es ese mazo que me incomoda. Es ese mazo que me estorba. Y entonces el candelero representa también la palabra. Y la función que tiene es traer revelación, iluminación y guía para la senda de tus pies. ¿Sabe? Ahora el pastor Octavio decía: la mujer es luz. Y es cierto, el término hebreo es or. Porque la mujer es la luz del hogar. La mujer es la luz del hogar. La mujer es luz. Y donde una mujer de Dios está, no pueden haber tinieblas. La mujer es luz porque instruye en la Torá a los de su casa. La mujer es luz porque les enseña instrucción. La mujer es luz. Y mire qué hermoso, tal vez muchos no saben este dato, pero usted sabe que el diseño del arca de Noé en su interior tenía forma de menorá o de candelero. Pero eso es otro tema de desarrollar. Tremendo eso. Y el significado de eso. Aleluya. El candelero debía de estar encendido 24 horas. Esto me habla de gente en comunión. Mi amada, ¿qué haces las 24 horas de tu vida? ¿En qué te ocupas? ¿Hay luz constantemente en ti? ¿Hay luz en ti? El candelero tiene que estar encendido todo el tiempo. Dios quiere revelarte sus propósitos. Dios quiere que entiendas que en los atrios no está la revelación, no está. Mire, la fuente de bronce en los atrios te da el logos, pero la revelación la vienes a obtener en el lugar santo. Es más allá. También ahí estaba el altar del incienso, y esto es muy hermoso, porque el altar del incienso descansaba frente a donde estaba el velo para pasar al lugar santísimo. ¿Sabes que ese altar del incienso representa la oración y la intercesión? Y yo quiero explicarte algo. Yo no estoy en contra de los grupos de intercesión. Yo formo intercesores. El problema es el mal entendimiento de lo que creemos que es intercesión. Intercesión no es orar. Y a veces creemos que reunirnos a orar por la uña que duele, por el pelo que me quedó mal, estoy siendo efectiva. Un intercesor se levanta cuando esa persona ya ha atravesado los atrios, ha entrado al lugar santo, se ha topado con el pan del propósito, ha sido revelado en su vida lo que Dios quiere, y entonces tiene la capacidad de venir al altar del incienso a ofrecer, a levantar una adoración con olor grato. Y es ahí, aleluya, es ahí donde las oraciones egoístas no caben, donde el mover del Rúa es tan fuerte que es el Espíritu intercediendo a través de ti. Es el Rúa diciéndote: es por aquí, esta es la línea, esto es lo que tienes que proclamar, este es el decreto para ver al enemigo caer. A veces salimos con la lengua afuera, deshidratados. Hemos tenido una guerra con el diablo, pero todo sigue igual. Entonces, cuando entramos al altar del incienso es una maravilla, porque yo dejo mis prioridades. ¿Saben? El altar del incienso yo no llego a pedirle: Señor, mi trabajo. Señor, mi esposo.
Señor, mis hijos. En ese lugar yo soy movida por el Espíritu a interceder y a orar como conviene. En ese momento se dejó a un lado oraciones almáticas. En ese momento el emocionalismo se me cayó y vivo una vida del Espíritu. Mujer, Dios quiere hacerte un arma poderosa, efectiva. Dios quiere levantarte a un nivel mayor. Si tú te quedas siendo alguien de atrio, siempre estarás de verdad viendo las necesidades del pueblo. Pero si tú vas más allá, Dios te va a ir ampliando la visión. Dios te va a enseñar muchas cosas y empezarás a entender secretos del cielo. Pero sabe, hay un lugar más excelente, el lugar santísimo. Cuando Cristo murió, una de las señales que hubo de lo que sucedió a nivel espiritual se vio manifestado en el templo. Se rasgó el velo de arriba abajo. ¿Sabe que el velo se rasgó porque la carne del Señor fue rasgada? Muchos no entran al lugar santísimo porque no han muerto a su carne. Muchos no entran al lugar santísimo porque no han muerto a sus deseos y pasiones. Es necesario que la carne se muera, que el velo sea rasgado. Y saben, en el lugar santísimo nos encontramos cara a cara con Él. Si yo le pregunto a usted en esta hora, ¿usted quiere ver al Señor cara a cara? ¿Sabe por qué Moisés habló con el Señor cara a cara? ¿Sabe por qué hubo evidencia aún en su rostro, aún en él? Mientras el pueblo estaba abajo en una orgía y en idolatría y en perversión, había un hombre que estaba pagando un precio, un hombre que se metió en lo que era un lugar santísimo, un hombre rodeado de una atmósfera tan santa, tan tremendo, que aún su forma física fue alterada. Cuando un hombre y una mujer han estado con él, cosas aún a nivel físico se empiezan a ver. Aún la gente le dice a uno: usted está como rejuvenecida, usted tiene una fuerza sobrenatural, usted yo no sé cómo hace. Y uno dice: estoy siendo llena, saturada por una presencia sobrenatural. Aleluya. ¿Sabe algo? Necesitamos ir a ese lugar santísimo. Y el único mueble que se encontraba allí era el arca del pacto y la tapa, que era el propiciatorio. Ahí era donde entraba el sumo sacerdote a derramar la sangre. Quiero decirte algo, una cosa es cuando tú te topas con la sangre en los atrios, y otra cosa cuando te topas con el poder de la sangre en el lugar santísimo. La sangre tiene una implicación poderosa. La sangre es algo más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es la sangre la que se te ve por señal, y el enemigo sabe que no te puede tocar. Y no es ni necesario que estés diciendo: la sangre de Cristo me cubra, porque cuando tú eres alguien que vive bajo esa sangre y esa sangre le ha bañado, el enemigo te ve a lo lejos, dice: con ese no me puedo meter. Hay una sangre que pone murallas. Aleluya. Al propiciatorio se le denominaba la silla de misericordia o el trono de la gracia divina. Acerquémonos, dice Hebreos 4:16, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Salmo 110:1 dice: el Eterno dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Te voy a decir, si yo te pregunto cuántos aquí están en victoria, tal vez muchos levantarían la mano, pero déjame decirte que el verdadero lugar de la verdadera misericordia y victoria se encuentra en el propiciatorio. Cuando tú accesas al lugar santísimo, ves al enemigo caer. ¿Y sabe por qué el Señor me dijo a mí que le trajera esta palabra? Porque hay mujeres desgastadas. Hay mujeres cansadas aquí. Hay mujeres que han dicho:
ya no puedo. Hago y hago y no veo cambio. Y el Señor me dijo, diles que entren al lugar santísimo y verán la respuesta de todo. No es la queja, no es tu cansancio. ¿Sabe por qué en la iglesia hay tanta enfermedad, ataduras, pecado, problemas con demonios? Porque mucha gente, en general en las iglesias, son gente de atrio. Son gente de atrio. Bendito Dios. Aleluya. Pero el día que decidamos rasgar el velo de la carne y dejemos de estar llorando la situación y sacrifiquemos y aceptemos morirnos, es entonces cuando vamos a accesar a la silla de misericordia. Los atrios y el lugar santo no son un lugar para vivir. Iglesia, mujeres, varones que están aquí han estado viviendo en los atrios. Dios te está mostrando un camino más excelente. Hay un camino mayor y Él lo estableció y dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Para tener la vida verdadera de Dios tienes que pasar este proceso. Claro que hubiéramos preferido que en los atrios estuviera todo, pero Dios nos quiere llevar más allá en un esfuerzo. El propiciatorio es el lugar donde hablamos con Él cara a cara. Mis amados, les voy a decir una cosa. Solo ahí Dios te va a mostrar lo que Él quiere hacer contigo. Solo ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vives en el Espíritu, tú ya no puedes vivir ni en los atrios ni en el lugar santo. Cuando tú eres gente del Espíritu, ya no puedes estar como has estado. Y yo le pido al Eterno en esta noche que te incomode y que esta palabra sean como clavos hincados, que no te dejen estar tranquilo ni en paz, sino que te lleven a buscar otra dimensión, la dimensión del Espíritu. El Señor está preparando a su iglesia. El Señor está ataviando a la novia. El Señor se encuentra y se encontrará con la novia, pero para eso tiene que caminar el proceso y tiene que ir hasta el lugar correcto. Y te voy a decir más, hay cosas que han estado pasando en tu vida que tienen que acabarse y la única manera es que tú les pongas límite. Aleluya. Yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies.